Bueno, gente, el día de hoy voy a estar hablando de la OTAN. Para la gente que no sabe por qué voy a hablar de esto o por qué voy a poner en cuenta esto, es por el hecho de que ahora mismo está sucediendo posiblemente la Tercera Guerra Mundial. Y yo creo que cuando esté grabando esto, pues yo creo que ya es una realidad. Bien, la OTAN, ¿vale? En las siglas es OTAN, pero en sí lo que significa es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, como la Alianza Atlántica. ¿A qué se refiere? A que es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Bien, la sede queda en Bélgica, idiomas es inglés y francés. Y simplemente eso es, por así decirlo, lo que significa, ¿no? Bien, em, ¿qué tiene la OTAN? O sea, ¿cuántos países tiene ese tratado? Son 30 estados miembros, abarcan América septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte, en marzo de 2020. Bien. En sus primeros años, la OTAN no era mucho más que una asociación política. O sea, ¿a qué se refiere? A que en la guerra de Corea hizo que se planteara una coalización permanente. Entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. ¿A qué se refiere, no? Pues que la Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia en 1955. Entonces, ¿qué ha pasado con la OTAN o por qué pasa lo que pasa, no? Pues se han manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante una invasión soviética, desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la fuerza de choque nuclear y con su retirada de la estructura militar de la alianza entre 1966 y 2009. Ok. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la Guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN. En lo político, la organización ha mejorado sus relaciones con los antiguos miembros del bloque del Este, dando como resultado la incorporación a la OTAN de varios miembros del Pacto de Varsovia. Bien, dicho eso, ese es el resumen de lo que es la OTAN y de lo que significa, ¿ok? Bien, ahora vamos con los que están adentro de la OTAN. Bien, los países que están adentro de la OTAN son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro y la última que es Macedonia del Norte. Bien, eso es lo que significa la OTAN y esos son sus miembros. Espero que te haya gustado el video y ahora mismo voy a grabar el de eh, por qué empezó este problema entre Rusia y Ucrania. Así que yo recomiendo que lo miréis. Este es simplemente para hacer como lo que significa la OTAN y esto es lo, por así decirlo, lo más importante y por lo que se hizo la OTAN y también los miembros que están adentro. Así que adiós. Empecemos por entender el origen, ¿ok? Así, de una. ¿Por qué? Porque cuando en 1991 se disolvió la URSS y se formaron 15 repúblicas, entre ellas Ucrania, que en parte de su territorio contaba con población afín a los ideales del occidente y buscaban un acercamiento al resto de Europa, mientras que otra parte de la ciudadanía mantenía fuertes lazos con Rusia. Bien. En 2013, cuando Rusia impidió que Ucrania se aliara con la Unión Europea, lo que provocó una serie de protestas conocidas como Euromaidán y que provocaron a la postre la destitución del presidente ucraniano prorruso Víctor Yanukovych.
mientras se incrementaban las tensiones en Crimea, Donetsk y Lugansk. Bien, las claves para entender el origen de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ese es el contexto, ¿ok? Más o menos de lo que había pasado en 2014, que en 2014-2013 estos países pues ya se habían como visto las caras o más o menos haberse dicho cosas, y eso es lo que se conoce de esa vez. Ahora lo que pasó aquí. Bien, en 2014, tras el derrocamiento de Yanukovych, Rusia lanzó una intervención militar a Crimea, una península cuyo territorio pertenecía a Ucrania desde 1954. La invasión rusa fue creada para salvaguardar a los prorrusos de Crimea. Bien, en marzo de ese mismo año hubo un referéndum en donde las autoridades prorrusas aceptaron la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. El proceso de adhesión no es reconocido por Ucrania, que lo considera como ilegal. Bien, lo sucedido en Crimea se reproducen en la región de Donbass al este de Ucrania. Pertenecía a Ucrania desde 1954. La invasión rusa fue creada para salvaguardar a los prorrusos de Crimea. Bien, en marzo de ese mismo año hubo un referéndum en donde las autoridades prorrusas aceptaron la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. El proceso de adhesión no es reconocido por Ucrania, que lo considera como ilegal. Bien, lo sucedido en Crimea se reproducen en la región de Donbass al este de Ucrania. En mayo de 2014, grupos separatistas y prorrusos de Donetsk y Lugansk autoproclaman repúblicas populares y reclaman integrarse a Rusia. Bien, por esta razón se desata en esta zona un conflicto bélico entre las separatistas prorrusos con apoyo militar y político de Moscú y el ejército ucraniano que cobró la vida de 14.000 personas. Bien. Los acuerdos de Minsk. ¿Qué son esos acuerdos? Son dos pactos firmados en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk para frenar la guerra del Donbass. Bien, estos tratados fueron negociados bajo la protección de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, entre siglas OSCE. Bien, el reconocimiento de Rusia de la independencia de Donetsk y Lugansk. Este fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque Rusia reconoció la independencia de la República Popular de estos dos lugares. Bien, y movilizó hasta 100.000 soldados rusos hacia las fronteras con Ucrania, con lo cual rompieron con los acuerdos de Minsk y dieron el primer paso para la invasión al territorio ucraniano, que en parte se debe al reclamo de Rusia hacia la OTAN y su acercamiento con los países de Europa del Este, incluyendo a Ucrania, lo que considera una agresión a su seguridad. Y esto fue lo último que pasó, que es lo que todos saben ahora mismo. Finalmente, este jueves 24 de febrero, en un mensaje televisado al comenzar el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que era necesaria una operación militar especial para proteger a los civiles en el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia luchan desde casi 8 años. Estados Unidos había predicho que Putin afirmaría falsamente que las regiones controladas por los rebeldes serían atacadas para justificar lo que Washington ha calificado como una invasión. El líder ruso advirtió a otros países que cualquier intento de intervenir tendría consecuencias que nunca habían visto en la historia. Una amenaza oscura que simplemente que lo diga Rusia está preparada para usar sus armas nucleares. Y Putin aseguró que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania, sino de desmilitarizarla.
Bien. Y nada, esto es lo que se conoce de por qué fue esta guerra. Y nada, espero que te haya gustado, que hayas puesto atención y que hayas entendido. Y nada, adiós. El que tiene apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, obviamente, es Ucrania. Ucrania ahora mismo tiene todo el apoyo de la OTAN. Entonces, sabiendo esto, Rusia, ¿quién le dice a Rusia que no se aprovechen y metan armamento militar en Rusia? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta lo que pasó de que habían rusos en Ucrania, quién sabe si Ucrania lo que quiere, por así decirlo, y por lo que se debe entender el miedo de Putin, es que lo que quiere Ucrania es meter armamento militar en la frontera de Rusia. Y hasta este punto creo que ha quedado muy claro que Rusia lo que no quiere es que Ucrania pertenezca a la OTAN para que no pase esto, ¿no? De que le metan armamento militar a Rusia, ¿no? Y teniendo en cuenta que Rusia ya dijo que no se deberían de haber metido los demás países de la OTAN, pero obviamente ahora mismo creo que ya Estados Unidos mandó ejército a Ucrania para ir contra Rusia y supongo que también los demás países de la OTAN lo harán. Teniendo en cuenta que Rusia dijo que no se metieran, yo creo que eh, teniendo en cuenta eso, sabemos que Rusia tiene también asociados, tiene también a gente que lo apoyan. Por ejemplo, China em, y Irán. Y ustedes dirán, ¿por qué ellos dos? ¿No? Obviamente sabemos que a China le importa más Estados Unidos por tema económico. Eso lo sabemos. Pero hace unos días, creo que el viernes, o sea, ayer, porque eso lo estoy grabando sábado, em, creo que entre China y Irán estaban echándole la culpa a Estados Unidos por lo que estaba pasando en Ucrania, de la inseguridad que hay, ¿no? Entonces, sabiendo esto, si yo creo que si los países que apoyan a China ven que los de Ucrania ya tienen apoyo, yo creo que ellos no se van a quedar afuera. Aunque China ya dijo que no quería participar en esto, pero no creo que no participe, pero puede que no. O sea, no sé. Eso de quién se pueda meter a la guerra no lo sabemos y simplemente sabiendo que se van a apoyar los países de la OTAN en Ucrania, se puede dar a entender un poco de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y nada, esto es lo que se conoce de por qué fue esta guerra. Y nada, espero que te haya gustado, que hayas puesto atención y que hayas entendido. Y nada, adiós.